Bien, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Estamos con el jefe departamental de Libre, Luis Eduardo Serrate. Lo conocen todos aquí como Choco Serrate. Así es. Bienvenido, Choco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Una decisión de ir con Tuto Quiroga, ¿no? ¿Por qué con Jorge Tuto Quiroga para este 2025? Bueno, yo creo de que cada elección tiene sus Ujú. circunstancias. Nosotros estamos viviendo una situación extrema en el país. Se ha triturado la institucionalidad democrática y además hemos llegado al punto de inflexión que se venía anunciando, que parecía imposible, de donde la economía se encuentra en un pozo profundo. Los hogares bolivianos están angustiados porque no saben cómo van a resolver la semana, ya no hablemos del mes. La canasta básica ha subido tremendamente. Entonces, cuando uno observa el abanico de los políticos que participan o son los posibles contendientes en estas elecciones, vemos a Tuto como la persona que tiene la idoneidad profesional, la experiencia política, los vínculos internacionales necesarios para poder enfrentar este proceso. Se necesitan medidas muy duras y muy creativas también para enfrentar la crisis económica. Y Bolivia no puede tener aventuras políticas en este momento. Y además que creo que Tuto encarna esa amplitud de convocar a una gran unidad de la oposición democrática en Bolivia. Por eso creo que tiene lo que se necesita para enfrentar este proceso. ¿Dónde está Jorge Tuto Quiroga hoy? Tuto lo está acompañando a Edmundo González. González. Nosotros obviamente creemos de que hay ahí una convicción que no es mediática, no es actual. Tuto viene ya hace mucho tiempo acompañando el proceso democrático venezolano. Trabajando con María Corina Machado directamente, yo he estado con él cuando él ha conversado directamente varias veces con María Corina Machado. Creemos de que Venezuela ahora es el epicentro de donde se irradia todos estos modelos totalitarios, todas estas dictaduras. Tuto va a estar en República Dominicana también acompañándolo al mundo y después se va a tratar de entrar a Venezuela, ¿no? Está con Edmundo y va a tratar de entrar con Edmundo a Por Venezuela. supuesto, esto es hasta el final. La Ok. idea es de que el mundo esté acompañado de todos estos dignatarios de Estado con los cuales está Tuto. Entonces, para también darle un ambiente de seguridad, de confianza y solidaridad continental. Sí, porque por lo menos en el X de Tuto, la ex Twitter, lo veo muy activo con el tema de Venezuela, todavía muy poco activo con el tema de Bolivia, por lo menos en los últimos días ha estado mucho mirando y observando y haciendo las Claro, críticas en el plano internacional. claro, ahorita hay una Ujú. coyuntura. Nosotros el día de anteayer, el martes, tuvimos la presentación de la estructura de campaña en Santa Cruz. Sí. Hay ya casi 6.000 líderes en Santa Cruz territoriales, tanto en ciudad como en provincia, que ya han asumido la tarea de iniciar la campaña proselitista, la difusión del discurso, la capacitación electoral. Entonces eso va a ir incrementándose. Pero ahorita hay un tema coyuntural que la gente lo puede ver lejano, pero nos afecta directamente. No se olvide de que el socialismo del siglo XXI es una organización criminal transnacional, ¿no? Con vínculos del narcotráfico, con sociedades con Hezbollah, con Irán y todas las tiranías del planeta. Entonces, si uno se va a ocupar de su país, también tiene que ocuparse de lo que también puede afectar a nuestro país. Si la gente cree que nosotros somos una isla, está totalmente equivocada. Choco, ya tenés mucha experiencia en política, ¿no? Sí, Ya sí, sí, ¿cómo sí, ves sí. esta campaña rumbo al 2025? Basado en lo que vos ya conoces, has recorrido. Bueno, en política se necesitan los siguientes elementos para enfrentar una campaña. Primero, el candidato. El candidato tiene que enamorar, el candidato tiene que acercarse al pueblo, comprender lo que al pueblo lo enamora, eh, pero también seguir una línea. Es como una avenida de dos vías. Vos recibís insumos, pero también tenés la tarea didáctica de
transmitir un mensaje, ¿no? Transmitir un pensamiento y la gente, convencer de ese pensamiento a la gente. Ese es un elemento. El otro elemento fundamental en campañas es estructura, que la gente ahora no lo toma en cuenta, ¿no? Nosotros teníamos el sistema de partidos donde estaba el MNR, el MIR, la ADN y otros los grandes partidos que tenían presencia en todo el territorio nacional. Después, uno de los logros más significativos de la tiranía fue destruir el sistema político, el sistema de partidos, y por lo tanto la política también dentro de la oposición se feudalizó. Cambiamos los grandes caudillos que los criticamos, ¿te acordás, Ezequiel? Por los pequeños caciques, cada uno defendiendo a uñas y dientes su pequeño territorio. El reto de la política ahora, si estamos luchando por restaurar el sistema democrático, también pasa por restaurar el sistema de partidos, o que por lo menos una organización política de alianza tenga presencia en todo el territorio nacional, presencia proselitista, presencia de control electoral. Ese es otro elemento. Y el otro elemento son los recursos. Obviamente, en política se necesitan recursos, hay mucha gente que está colaborando, mucha gente colabora con poco, y otra gente colabora con su trabajo o también colabora con insumos, ¿no? Te regala polera, te regala pintura, te regala una vaquita, y así se hace la política. Pero dentro de todo eso también está el tema de que cuáles son los cuadros que nosotros podemos observar ahorita en la política. Vos tenés un cuadro que es Arce, con todo el aparato político del Estado, ¿no? Un Estado gigantesco, con un clientelismo político tremendo, que es la burocracia que se ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años, que está al servicio de una operación política determinada. Y podemos observar nosotros de que ese aparato político ya cada vez se ruboriza menos y se entrega, por ejemplo, a parte de la campaña de Manfred Reyes Villa. Eso lo hemos visto en su último acto en Cochabamba, donde muchos funcionarios públicos están trabajando, del actual gobierno de Luis Arce, están trabajando con él. Y eso va en coincidencia con que más de 11 procesos penales por corrupción pública que tenía el alcalde de Cochabamba fueron eliminados en el nivel del Tribunal Constitucional, que Manfred es insólito, ¿no? Manfred dice que esa manifestación que hubo lo pone nervioso a Tuto Quiroga. Eso lo puso textualmente él en el X, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue un concierto, ¿no? Si vos llevas a póker, si yo lo llevo a Shakira a un concierto, van a ir 200.000 personas. Pero siempre ha sido forma de atraer en la política por supuesto, a los grupos, por supuesto. Y Manfred está ahí, aparece con una pala mecánica soldada con un fierro, en una especie de carro carnavalero. La campaña está empezando, pero creo que se están posicionando dos actores fundamentales en este proceso. Está Tuto, está Manfred, pero atrás de Tuto también hay, junto a Tuto está Samuel, está Luis Fernando Camacho, está Carlos Mesa. O sea, esa alianza sigue de unidad. Por supuesto. Que dicen muchos que no hay unidad, que ayer Branco, ¿tenés lo de Branco? Dame un poquito de Branco, escuchemos un poquito lo que decía Branco para que lo escuche acá Choco Zarrate. Ya, gracias. ¿Aparece o no? Ahí está Branco. Ahí está. Quiroga. Fue el primero. Él era presidente justo en esa época. Chávez ya estaba en un avión, se lo iban a llevar. No, que yo tengo que defender la democracia. Ahora está yendo a Venezuela porque en teoría no hay democracia. Son esos errores que vinieron cometiendo día a día durante décadas. Y creo que tanto Tuto como Manfred especialmente tienen que dejar un espacio de recambio. El problema fue que no hubo uno, ni Percy, ni Rubén, ni cómo se llamaba, Revilla, que diga, señor Evo Morales, usted en el 2016 perdió en el 21F, la población le dijo no a la reelección, nosotros no vamos a ir y vamos a dar el ejemplo. Nadie hizo eso, todos se fueron a la reelección junto con Evo. Entonces, esas son las cosas que el principio en la política no lo puedes transar, Ezequiel. ¿Te acuerdas cuando le hacen el golpe de Estado a Chávez, a Hugo Chávez en Venezuela? ¿Quién fue el primer presidente en salir a defender a Hugo Chávez en defensa de la democracia? Tuto Quiroga. Fue el primero. Él era presidente. Bueno, eso era lo que decía ayer Branco. Bueno, yo creo que Branco es un buen empresario,
Su familia ha aportado tremendamente a la economía cruceña, a la economía boliviana. A mí siempre me parece, Ezequiel, y vos lo sabés, de que emular a cualquier otro líder es complicado en política, ¿no? Porque hay características personales, hay una homogeneidad cultural, por ejemplo, en la Argentina. Entonces, ¿quién está emulando? yo creo que Branco está un poco queriendo identificar su tipo político al tipo político de Milei. Y yo, si fuera su asesor, le diría de que cada uno tiene que presentar sus características personales como son, ¿no? Vos, un asesor político de imagen te dice maximizar tu potencialidad y minimizar tus defectos, ¿no? Eso es lo esencial. Pero además hay una cosa que Milei tiene. Milei te explica teoría económica, te dice, te habla específicamente de medidas concretas en economía, más allá de las expresiones corporales o verbales violentas que tiene Milei, que son sus características. El tipo es un científico en la materia económica. Entonces, esas características, claro, vos tenés que tener algún bagaje académico para expresarlas. Entonces, me parece que Branco es un actor importante, pero no es un político emergente, ¿no? Branco ha sido ministro de Yanine Áñez, y en su momento ese gobierno entra a la contienda electoral, donde Samuel era actual precandidato, era candidato a la vicepresidencia de Yanine. Entonces, yo honestamente no identifico emergentes en Bolivia o un outsider. En Bolivia es muy complicado porque tenés una sociedad heterogénea. ¿No funcionan los Milei en Bolivia? No, no funciona. Tenía un componente indígena grandísimo, un campesinado pobre que obviamente no le vas a ir a hablar sobre el tema del anarcoliberalismo, o no le vas a anclar ideas liberales per se. Tenés que ir a hacer un trabajo de campo mucho más exhaustivo. Es muy complicado. ¿Y por qué Tuto lo veo que polariza? Lo veo mucho a Tuto que polariza con Manfred y con Evo. Y no lo veo que no nombra mucho a Arce. Y Evo tendría que estar fuera de esta contienda política, ¿no? Es muy crítico de Tuto de Evo, siempre lo ha sido, por lo menos en esta parte ha habido muchas declaraciones de Tuto contra Evo. Yo creo que soslayar a Evo en la campaña, más allá de que no puede ser candidato a la presidencia, de que no tiene partido político, es un grave error. Porque el desarrollo central de lo que fue el socialismo del siglo XXI en Bolivia, desde el 2006, lo encabeza Evo Morales Ayma. Y no hay que olvidarse que... O sea, ¿crees Evo sigue siendo un protagonista hoy de esta contienda política? Pero por supuesto, pero que además, ¿quién es el responsable de la situación dramática en la que vive el pueblo boliviano en estos momentos? Evo. No podemos nosotros desvincular a Evo de la situación política, económica, de la trituración de los derechos fundamentales en Bolivia, de la persecución política, porque si lo hiciéramos, de alguna u otra manera también le estamos lavando el rostro al régimen de Arce. Arce está vinculado íntimamente con Evo Morales, no hay que olvidarse que es una división del movimiento al socialismo del actual gobierno, pero es parte del mismo problema. ¿Hay un temor o no temor, un cuidado al dedo de Evo? O sea, decir, voten por este. Que Evo diga mañana, voten por Andrónico, si es que Andrónico llega a ser candidato. Yo creo que la base dura de Evo se ha disminuido tremendamente, pero hay una lógica permanente en la política de la extrema izquierda en América Latina y en todas partes del mundo. No hay el derecho a sucesión, es decir, en la psicopolítica del gobierno cubano, del gobierno venezolano, del gobierno nicaragüense, Daniel Ortega no te va a decir mi sucesor es, vamos a un proceso interno para que sea el sucesor del gobierno en las próximas elecciones. No hay sucesión, no hay sucesión. Por lo tanto, yo sé de que pueden mostrar los dientes amablemente Maduro a Arce o Daniel Ortega o Díaz-Canel de Cuba, pero en realidad les estorba tremendamente que Arce se haya insubordinado al jefe histórico del movimiento socialismo. Okay. Entonces esas cosas la gente los tiene que comprender, por eso no hay sucesión. Cuando lo veo al diputado, ¿cómo se llama este diputado? ¿Cuál? No es muy Arce, no, el que fue a Venezuela recién, Cuellar, ¿no? Cuellar, que no es pues una persona muy iluminada, ¿no? Ir a Venezuela
y lo veo a los dos que lo reciben, los dos matones que lo reciben, lo que él no sabe es que lo deben estar despreciando. No suceden esas cosas en los regímenes totalitarios. ¿Con quién compite Tuto hoy por hoy para el 2025? Con Arce. Y simplemente por la arbitrariedad del Estado, ¿no? Esa arbitrariedad que nos ha demostrado... O sea, ¿para Tuto el candidato es Arce? Para Tuto el candidato es Arce a través de Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa, ¿no? Para nosotros, todo el que use el aparato del Estado de forma arbitraria, los recursos del Estado, porque, a ver, trasladar miles de personas de otros departamentos en flotas, hoteles, viáticos, es la práctica de Arce y de Evo Morales. Pero si nosotros no vemos las similitudes, realmente nos estamos perdiendo de algo. Ese es el aparato estatal funcionando en beneficio de la política, ¿no? Es el clientelismo político funcionando a plenitud, con los medios que te dispensa el poder público. Mira las similitudes. Manfred Reyes Villa, que me parece una aberración, además, nosotros que en algún momento tenemos que corregir. Manfred Reyes Villa tiene a su hijo en el órgano que fiscaliza al Ejecutivo Municipal, y acá también sucede lo mismo. Johnny Fernández tiene a su hijo en el órgano que debe fiscalizar a su padre. O sea, es una aberración desde el punto de vista de la teoría del conflicto de interés. Entonces, pero vos tenés, esos son los tipos políticos, el tipo de políticos que estás viendo. Ese es el tipo político. Y yo creo que nuestro país debe dar un paso adelante y ver políticos que realmente puedan expresar transparencia, honestidad, decencia, convicción para modificar estas cosas, ¿no? Diego, ¿tenés alguna pregunta? Sí, Luis Eduardo. Ayer, por ejemplo, como decía, lo teníamos a otro posible candidato presidencial como Branco, el cual indicaba, por ejemplo, de que son los mismos actores políticos durante los últimos 20 años, ¿no? Y yo también le hacía recuerdo de que cada vez que comienza la etapa electoral son los mismos opositores, ¿no es cierto? Pero ¿cómo va a ser Jorge Tuto Quiroga para poder enamorar a esta posible gran parte de votantes que van a ser los jóvenes y que están ya quizás asqueados de la política actual, que lo que hacen es ir en contra de los posibles candidatos, pero cuando llega la hora de propuesta quizás siguen las mismas que las que se están saliendo los actores principales actuales? Claro, mira, yo te voy a decir algo. Yo espero con ansias que aparezca nuevamente una película Jack Nicholson. Ser actor viejo no importa, lo malo es ser mal actor. Víctor Paz Estenssoro, después de que sale de su última presidencia, la gente lo da por muerto y vuelve el 1995, ¿no? Dicta el 21060, corrige los errores históricos de la revolución del MNR del 52 y tuvimos 30 años de estabilidad económica. Entonces, el tema no es ser viejo político o joven político, es tener las ideas claras. Y como vos decís, ¿qué es lo que la gente joven espera? Nosotros tenemos entre nuestros jefes de juventudes a un secretario ejecutivo de la FUL y a otros líderes universitarios de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, y lo que los jóvenes esperan es oportunidades, ¿no? Y cómo se construyen las oportunidades. Primero, en un país estable, con una macroeconomía estable. Segundo, donde hagamos un cambio radical del modelo. Bolivia vive ese modelo pero que además no solamente modifique el modelo actual del MAS, sino que no vuelva tampoco al viejo modelo que se tenía antes de que el MAS asuma el poder en el 2006. ¿Y cómo se acomete esto? Vos tenés que darle oportunidad de trabajo, de oportunidad de estudio, de salud a la gente joven y a la población en general. Fíjate vos que el gobierno del movimiento socialismo, su gran promesa fue el sistema comunitario en el tema de la tierra, ¿no? Que es un sistema perverso porque establece un pongueaje político. ¿El modelo social comunitario no iría con Tuto entonces? No, por supuesto. Fíjate vos que la comunidad campesina, no, el que es cuasi propietario de su parcela no puede heredarla a su hijo
ni puede hipotecarla para constituir una pequeña, mediana empresa. Entonces vos tenés que darle, y lo que estamos proponiendo con Tuto es, por ejemplo, que haya un decreto supremo o una ley que establezca el proceso de conversión voluntaria al régimen de la propiedad privada a la comunidad campesina, donde tenemos parceleros, muchos de los parceleros, la mayoría de los parceleros son gente joven, que no puede llegar a ser propietario individual y que el MAS lo usa que bajo la amenaza, si no salís a la carretera o si no mostrás tu voto en la fila de votación, nosotros te sacamos a chicote de tu parcela. Es una suerte de extorsión y también lo usan para amenazar a los propietarios individuales. Pero lo peor que ha sido, lo han usado como pretexto para la gran corrupción, el Fondo Campesino, Nemesia Chacollo, casi $1.000 millones que supuestamente tenían que ir a financiar las actividades agropecuarias, agrícolas, ganaderas de esta gente y que nunca llegaron a sus bolsillos. Y el otro tema es el tema de la gran industrialización. Te decía, nosotros vamos a empezar el proceso de industrialización en Bolivia, 34 empresas estatales más o menos, ¿no ves? Que han sido solamente para el clientelismo político, para corrupción, ahí son ineficientes, dando pérdidas. Cuando vos podés hacer el modelo paraguayo, donde tanto en temas de materias primas renovables como es el agropecuario, en materias primas no renovables como es los minerales, vos podás establecer un régimen tributario preferencial, ya, pero con la obligación de la industrialización, una industrialización que podés acometer, en vez de tener 34 empresas estatales, tener miles de empresas privadas con las bases fundamentales que son el acero, desarrollo del mutún, la base fundamental del cemento y la base fundamental de lo que es el transporte, puertos sobre el río Paraguay. Entonces, si vos tenés ese triángulo que podás desarrollar bajo condiciones de preferencias arancelarias, podés tener una juventud con un futuro promisorio. Eso es lo importante, ¿no? Donde el inversor privado y la inversión internacional privada y también la inversión concurrente público-privada pueda ser eficiente. Choco, para terminar, ¿cómo va a ser este año de la campaña? ¿Cómo la tienen prevista? Obviamente hay cosas que no se podrán decir, pero por lo menos conocer un poco. Tuto va a seguir recorriendo el país, va a entrar a diferentes poblaciones, va a seguir buscando aliados en esta búsqueda de llegar a la presidencia. Bueno, en primer lugar, la alianza tiene que ser... Otra, ¿tienen vista un candidato a vicepresidente? No, eso te lo respondo de entrada. Todavía eso todavía no es el momento, y yo creo de que desde el punto de vista político nosotros tenemos que buscar un vicepresidente que refleje más o menos, que haya coherencia en el discurso entre el presidente y el vicepresidente. Eso tiene que haber coherencia ideológica, por coherencia programática, pero que también sean antagónicos en cuanto a los sectores sociales que representan. Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno. En el tema de la campaña, nosotros estamos estructurando los cuadros en provincia, en ciudad. Estamos preparando las líneas programáticas para que, como le estaba expresando a él, nosotros podamos enamorar, convencer, saber que la gente tenemos un programa disruptivo, que es lo más importante, que quiere modificar no solamente el modelo económico, sino el sistema político. Para eso hay que acometer necesariamente una reforma constitucional. No llego siquiera al tema de una constituyente, porque eso se verá después, pero sí es necesario, por ejemplo, que también la autonomía se refuerce. Tuto va a ser un presidente que se va a identificar plenamente con el Estado autonómico, y para ello también hay que ir desarrollando las otras patas de lo que es un régimen autonómico integrado. Por ejemplo, de que las asambleas legislativas departamentales sean las que designen a las Cortes Superiores de Distrito, y también que sean las que designen a todo lo que es la Fiscalía del Distrito en cada uno de los departamentos. Porque la autonomía la gente la concibe, y eso es el error que se ha cometido, solamente con los órganos ejecutivos, los distintos niveles de los órganos ejecutivos. Pero también hay que ir a acometer a los otros órganos de lo que conforman el poder público. Entonces es muy importante que nosotros podamos ir desarrollando esa línea discursiva, que tengamos los líderes regionales, territoriales, que se van a establecer, y también ir acumulando músculo con todas las alianzas posibles que se puedan desarrollar. Gracias, Choco, por haber estado esta mañana acá en Dicho y Hecho. Muchas gracias a ustedes. Nos los trae el candidato.
¿Ah? Nos los trae el candidato se después, los ¿no? traigo, No, se para los que traigo, venga por Tuto acá supuesto, para conversar, ¿eh? Tuto está dispuesto a compartir con la gente y eso es lo más importante para Bueno, nosotros. estamos en carrera, Gracias. todavía es una carrerita que toca, aunque son 8 meses, no es mucho, Y hay plazos fatales, ¿no? Sí, febrero, ¿cuándo es registro la la alianza, 13 de febrero, el 13 de registro febrero de las alianzas, alianzas se tiene que y en registrar la abril alianza, es los candidatos, ¿no? y en abril los candidatos. candidatos. Es Entonces, en cortito. realidad, no hay mucho tiempo. No, es cortito. Bueno, hay que aguantarla la carrera política. Vamos a la pausa y ya volvemos. Después de la pausa, con candidato al Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana va a estar por acá. Ya volvemos.